y puede tener o no algo que se llama espectro de fortificación, ¿verdad? En donde hay una parte más intensa donde se concentra más la imagen y alrededor se ve un poco borroso. Esto también se puede asociar al escotoma centellante o puede o no haber ceguera. Característicamente, el aura visual se acompaña de otras manifestaciones como náuseas, vómitos, como sono y fotofobia. En el contexto de la aura visual epiléptica, que es el principal diagnóstico diferencial, recordemos que en la mayor parte de los casos la duración es de menos de 3 minutos. Esto puede no ser siempre de esta manera, principalmente en los niños. En los niños la duración puede ser un poco más prolongada, pero sí las demás características se presentan. Típicamente se inicia en un lado, en la visión, hay alteración visual en un ojo, puede ser la región temporal o puede ser la región nasal del ojo, es decir, aparece una imagen, aparece una luz, aparece una mancha que está del lado de la oreja o del lado de la nariz de la persona y estos pueden ser manchas circulares, múltiples, coloreadas, brillantes, que se pueden mover de forma horizontal de un lado a otro y pueden o no aumentar de tamaño. En la diapositiva se muestra una imagen en donde un paciente con epilepsia occipital dibuja cómo son sus auras visuales. Si se fijan, los colores es lo típico, el movimiento, y típicamente hay mucha combinación de colores, ¿verdad? Entonces es uno de los puntos sumamente relevantes para poder diferenciar entre si es aura visual de migraña o es un aura de epilepsia. Continuando, los trastornos del movimiento paroxísticos es otro de los puntos frecuentemente confundidos con epilepsia y las reacciones agudas distónicas están a la cabeza para confundirse con epilepsia. Estos son movimientos que afectan músculos de la cabeza o del cuello o craneofaciales o faringe, o también pueden afectar a los ojos. Típicamente cuando afectan a los ojos, el movimiento es hacia arriba. Estos eventos pueden durar de minutos a horas. Característicamente se relacionan con uso de antipsicóticos, antieméticos, carbamazepina, litio, trazodone o drogas ilícitas, y existen tratamientos específicos para cada una de las situaciones personalizadas. Aquí vamos a ver un video de una paciente que está con movimientos coreiformes. Si se fijan, tiene movimientos de sus extremidades. Dichos movimientos son en forma de baile, predominantemente en la parte axial de su cuerpo. No solo es a nivel de los hombros, sino que también es en la cabeza, en su lengua, alrededor de su boca y en menor intensidad en sus extremidades inferiores. Por otro lado, tenemos a otro paciente que está teniendo eventos paroxísticos donde hay contractura de músculos faciales también. Eso es transitorio y esto aparece y desaparece. El espasmo hemifacial es otra de las característicamente diagnósticos diferenciales. Acá hay síntomas motores faciales, como podemos ver en el video. Es algo crónico y progresivo, más que paroxístico. Y el inicio característicamente se acompaña de que hay una afección en la región alrededor de la boca o perioral con propagación hacia los músculos alrededor del ojo. Entonces esto es lo típico en el espasmo hemifacial. En el contexto de los tics son movimientos también esporádicos, son estereotipados, desaparecen con el sueño, son precedidos por urgencia de mover, temporalmente se suprimen y luego hay una sensación de mejoría. Estos generalmente inician en la infancia
y la persona, si se fijan, se da cuenta de todo, es capaz de modular dicha situación y se activan ante situaciones especiales como estrés. Otros eventos como las discinesias paroxísticas son de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. Estas tienen un inicio abrupto, puede ser focal, multifocal o segmentario, esto está asociado a que no hay un movimiento rítmico típico. Puede ser activado por alcohol, por estrés, cafeína o ejercicio. Duran menos de un minuto, la persona no pierde el estado de alerta, no duele tampoco y hay una buena respuesta a antiepilépticos también. Estos eventos inician antes de los 20 años de edad típicamente. La mioclonía o el mioclono no epiléptico característicamente se presenta en el contexto del sueño cuando son fisiológicas, o también podemos tener mioclonías patológicas como asociadas a encefalopatías tóxicas, metabólicas, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Otro diagnóstico diferencial son los trastornos de sueño. Dentro de ellos, las parasomnias no REM y las parasomnias REM son de importancia para poder tomar en cuenta dicho diagnóstico diferencial, mucho más cuando estamos en el contexto de epilepsia del lóbulo frontal. Las parasomnias no REM se caracterizan porque se pueden manifestar de tres maneras: a través de terrores nocturnos, sonambulismo o despertares confusionales. Aquí hay una actividad motora paroxística. La persona no se da cuenta de lo que pasa, no responde a las preguntas ni a los estímulos que se hagan. Puede tener conductas complejas, no responde y hay amnesia del evento. Esto generalmente inicia de los 4 a los 12 años de edad, está asociado frecuentemente a terrores nocturnos y el gatillo o los desencadenantes son el estrés, la deprivación de sueño o enfermedades intercurrentes. Las parasomnias REM se caracterizan porque se presentan predominantemente en adultos mayores. La persona actúa sus sueños, está dormida, es cuando una persona adulta está dormida y vive su pesadilla, pelea, mueve sus piernas y hace de todos los movimientos que se puedan imaginar. Hay pérdida de atonía muscular durante el sueño y esto se puede verificar a través de un estudio que se llama polisomnografía, ¿verdad? Más de 2 minutos es la duración, en promedio estos duran 30 minutos y se presentan en la segunda mitad de la noche, ¿verdad? Lo que nos ayuda para poder el tiempo de duración principalmente es lo que nos ayuda para poder apuntar más a pensar que es un problema de sueño más que una epilepsia. Y bueno, típicamente en el contexto de las epilepsias del lóbulo frontal en relación a las parasomnias no REM, dichas patologías pues se caracterizan porque la polisomnografía es una herramienta sumamente importante para el diagnóstico. En el contexto de las parasomnias no REM, el sueño en estadio 3 y 4 es el que está afectado y en la epilepsia del lóbulo frontal es el estadio 2. Otros trastornos de sueño como la cataplegia, acompañada o no de narcolepsia, también está presente como diagnóstico diferencial de la epilepsia. Acá característicamente la persona tiene una pérdida súbita y generalizada del tono, significa que se queda aguadito. La cabeza se cae, la mandíbula se puede caer o hay una debilidad intermitente de las extremidades inferiores. Esto puede durar de segundos a minutos. ¿Y cuál es el desencadenante? Emociones como la risa. Otros síntomas asociados pueden estar el sueño excesivo diurno, hay parálisis de sueño, hay alucinaciones que están presentes en este contexto. Y pues el diagnóstico diferencial principal son las crisis atónicas.
Dichos eventos se caracterizan porque la persona tiene una pérdida del estado de alerta y no recuerda del evento, no se acuerda de la situación. Las crisis atónicas, quiero hacer énfasis que son poco frecuentes, están muy asociadas a otro tipo de crisis y frecuentemente cuando están presentes se relacionan a encefalopatías epilépticas o a epilepsias idiopáticas y no se presentan como únicos eventos, ¿verdad? Las mioclonías sípnicas, que en algún momento ya las hablamos, son benignas, pueden presentarse a cualquier edad, son al inicio del sueño y no hay ningún correlato en eje ni en video eje y se presentan en el sueño no more. Estadio 1. Los movimientos periódicos de las piernas son otros de los diagnósticos diferenciales. La persona tiene movimientos repetitivos y estereotipados de las piernas, puede tener extensión del pulgar, dorsiflexión del tobillo o flexión de la rodilla y de la cadera. Pueden ser de una o de las dos extremidades, son periódicos y pueden presentarse cada 20 a 40 segundos y se presentan en clústeres, es decir, múltiples. Se presentan en el sueño no REM. Y las endocrinopatías es otro de los diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en cuenta. Recordemos que esas están asociadas frecuentemente a que hayan alteraciones metabólicas, por lo que es importante tomarlas en cuenta. Las endocrinopatías pueden dar problemas, síntomas o signos que son paroxísticos en los que puede o no haber alteración de la conciencia. Y las alteraciones en la glucosa son las que a la cabeza están típicamente dando manifestaciones como delirium, característicamente pueden dar problemas confusionales, crisis tónico-clónico generalizadas o también pueden dar crisis focales, situaciones que generen endocrinopatías, que nos den hiponatremia o hipernatremia, hipocalcemia, hipomagnesemia o hipofosfatemia, también pueden dar convulsiones sintomáticas. Situaciones como hipo o hipertiroidismo, feocromocitoma, insulinomas u otro tipo de endocrinopatías pueden estar relacionadas a estas manifestaciones. Y típicamente, pues, como quiero recordarles, la hipoglicemia es la causa más común, por lo que en el contexto de una persona que tenga un desmayo o en quien sospechen una crisis epiléptica o un evento, llámese síncope o llámese una situación que les haga pensar en epilepsia, lo primero que tienen que hacer ante estos eventos paroxísticos es correlacionarlos con glucosa sérica o con un hemoglucotest. Característicamente van a tener manifestaciones premonitorias. Esto se resuelve con alimentación, lo evidenciamos a través de la glicemia y pues el antecedente de diabetes, hipoglicemia o ayuno es bastante importante. Y finalmente, los ataques de pánico son importantes tomarlos en cuenta porque frecuentemente son confundidos con epilepsia. Los ataques de pánico se caracterizan porque pueden presentar un aura como miedo abrupto e intenso. Hay ausencia de otras crisis epilépticas. Hay muchos síntomas autonómicos, cardiovasculares y respiratorios como palpitaciones, sudoración, temblor, alteraciones respiratorias, malestar torácico, puede haber náusea, problemas abdominales, mareo, sensación de desrealización o despersonalización, hay un miedo intenso de perder el control y esto se puede acompañar o no de parestesias, adormecimientos, escalofríos y puede o no haber desmayo o síncope. La duración, importante, dura más de 10 minutos. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferencia entre el miedo ictal y los ataques de ansiedad? Pues les cuento que el miedo ictal característicamente es una de las manifestaciones relevantes en una de las epilepsias más frecuentes, que es la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Típicamente la duración de este tipo de miedo es menos de 30 segundos.
Los ataques de ansiedad duran más de 5 minutos y el miedo ictal, porque estamos en el contexto de crisis epilépticas, dura menos de 3 minutos. Los síntomas como miedo ictal son estereotipados. En los ataques de ansiedad puede haber cambio de algunos síntomas. En el miedo ictal no tenemos un factor específico. En los ataques de ansiedad sí, el estrés es el principal activador. Y en el contexto del miedo ictal, el miedo es leve a moderado. En los ataques de ansiedad las manifestaciones son intensas. Y el miedo ictal pues se asocia a otras manifestaciones como alteración del estado de conciencia, hay automatismos, hay movimientos orolinguales, chupeteo, se puede lamer los labios, puede haber movimientos repetitivos de las manos, ¿verdad? Síntomas motores repetitivos y estereotipados. Y en el ataque de ansiedad no, en el ataque de ansiedad lo que domina es los síntomas autonómicos y la duración de 10 minutos o más. Por otro lado, también los estudios son es relevante que los retomemos debido a que su incorrecta interpretación puede traer falsos positivos y puede conducir a que haya problemas en diagnosticar erradamente una epilepsia. Por ejemplo, un electroencefalograma anormal podemos encontrarlo hasta en 2% de la población sin que tenga manifestaciones clínicas. 33% de las personas con diagnóstico de epilepsia su diagnóstico ha sido basado en electroencefalogramas que están sobreinterpretados. Ahí porque vuelvo a repetir y hacer énfasis que el diagnóstico de epilepsia es clínico. En epilepsia, el electroencefalograma normal puede encontrarse hasta en el 70% de los pacientes. Significa que si un paciente tiene epilepsia y su electroencefalograma es normal, eso no descarta su diagnóstico. ¿Y cómo podemos obtener entonces un estudio verdadero positivo si tiene epilepsia? Bueno, se puede repetir de forma rutinaria, aumenta la posibilidad hasta un 40% de tener un resultado positivo, o podemos hacer un electroencefalograma con deprivación de sueño para que durante el estudio el paciente se duerma. Y esto aumenta una posibilidad hasta el 50% de hacerlo positivo. Y pues definitivamente que nos acercamos casi al 90% de posibilidad de encontrar una normalidad con un video electroencefalograma. Entonces, esos estudios nos ayudan para complementar el diagnóstico clínico. La resonancia magnética cerebral es otro estudio, llámese TAC o resonancia magnética. Si estos exámenes son reportados como anormales, el médico puede verse obligado a dar un diagnóstico errado. Pero recordemos, el diagnóstico de epilepsia es clínico y los exámenes nada más un apoyo. Cuando tengamos una resonancia magnética anormal, tenemos que identificar entonces en dónde se encuentra la lesión. Si esta lesión tiene una manifestación clínica, y en este caso llámese epilepsia, entonces sí vamos a darle valor. Y pues obviamente es importante que veamos este tipo de estudios, principalmente resonancia magnética, en el contexto de una crisis epiléptica de primera vez, una crisis no provocada, o en el contexto de epilepsia. ¿Por qué? Porque este estudio nos va a servir para poder saber si estamos en el contexto de una epilepsia lesional o no. Y pues nada más ahorita recordarles que el diagnóstico de la epilepsia debe basarse en una historia clínica detallada y específica, como ya concluimos, y si hay dudas razonables sobre dicho diagnóstico o si no responden bien al tratamiento, nuestra recomendación es derivar al paciente a un centro especializado que establezca un diagnóstico definitivo. Gracias.